God bless you, Dios me bendiga, hermanos. Aquí hemos llegado al último clase del serie de fundamentos principales o fundamental principles. So we're here at the last class y vamos a hablar de sirviendo. We're going to speak of serving tonight. El llamado al servicio, the call to service. So we're going to start out with 1 Corinthians 12:4. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. They are all different kinds of service, but we serve the same Lord. God works in different ways, but it is the same God who does that work in all of us. A spiritual gift is given to each of us so that we can help each other. To one person, the Spirit gives the ability to give wise advice. To another, the same Spirit gives a message of special knowledge. The same Spirit gives great faith to another. And to someone else, the one Spirit gives the gift of healing. He gives one person the power to perform miracles and the other ability to prophesy. He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit or from God, from the Spirit of God or from another spirit. Still another is given the ability to speak in unknown languages, while another is given the ability to interpret what is being said. It is one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. The human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. 1 Corintios 12:4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que ayudamos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de consejos sabios, otro el mismo Espíritu le da mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguno le más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y el otro la capacidad de profetizar. A alguno le da la capacidad de discernir sin un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu que destruye todas esas dones. Solo Él decidirá qué don cada uno debe de tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entonces somos muchas partes. Estamos hablando de servir. Y dice que a cada uno de nosotros recibimos dones espirituales. Y dice ahí en el versículo 7, a cada uno de nosotros se nos da una don espiritual para que nos ayudamos mutuamente. So to each of us, in verse 7, it says a spiritual gift is given so we can help one another. So our first call to service is to each other. So we are the church, we are the body of Christ. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces nuestra primera llamada de servicio es servir uno al otro. En 1 de Pedro 4:10 sigue hablando del servicio. God has even, in 1 Peter 4:10, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them to serve one another. Igualmente Pedro dice en 1 Pedro 4:10, Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha
dado un don a cada uno de ustedes. Úsanlos bien para servirles los unos a los otros. And then it continues, speaking of some of those gifts. Y dice que en el versículo 11, siguiendo hablando de esos dones, has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan, traen gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amen. So it says there in verse 11, do you have the gift of speaking in tongues? Then speak as though God Himself, or do you have the gift of speaking? Then speak as though God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do this with all your strength and energy that God supplies. Then everything you will do will bring glory to God, the Jesus Christ, and all glory and power to Him forever and ever. Amen. So, si tienes el don de ayudar o apoyar a uno de nuestros hermanos en Cristo, if we have the gift of helping or uplifting one of our brethren in Christ, that is from God, and we're supposed to do it with all our energy. Le debemos hacer con todo nuestro poder humano. Sí, guiado por el Espíritu Santo, pero está hablando de lo que vas a hacer humanamente, con todo tu poder, con todo tu conocimiento. Claramente que vamos a orar y buscar más de Dios para que también Él nos da sabiduría. So we're going to give it with all our strength and all our human understanding. Obviously, we're going to also pray and seek out God for human wisdom. But it says we're supposed to do these things completely. So, si estamos trabajando nuestro don espiritual, le debemos hacer siempre con excelencia, siempre con toda la fuerza que tenemos. Porque es un don de Dios y en ese don damos gloria a Dios. And working in those giftings, we give glory to God. It says, por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria y todo el poder por siempre y siempre. It says, through Jesus Christ, all glory and power to Him forever and ever. Amen. So we serve, and in serving we give Him glory. In serving we are doing the work of Christ. En servir estamos haciendo el trabajo de Cristo. Mark 10:42. So Jesus called them together and said, you know that the rulers in this world lord over it, their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be a servant. Whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. For the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. Marcos 10:42. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo como pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alrededor de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiere ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y el que quiere ser el primero entre ustedes debe ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces, como sirvientes, aunque tenemos nuestros dones y quizás Dios viene autoridad a nuestros ministerios, a nuestras vidas. So although we serve Jesus Christ and He gives us authority and power, and we're set free by Him, and we have this circle of authority, we're always supposed to act as servants. Siempre debemos portar como sirvientes, aunque estamos operando en el ministerio, even though we're operating in the ministry, even though we're operating with His giftings, aunque estamos obrando en sus dones, siempre tenemos que tener el corazón, la mentalidad de ser un sirviente. Y es el reflejo de Cristo a nosotros, porque dice que Cristo murió
Aunque él tenía todo poder y autoridad, se hizo serviente. So we're mirroring Jesus Christ himself, because even though he had all the power and the authority, he lowered himself to be a servant. 1 Corinthians 7:22. And remember, if you were a slave when the Lord called you, you are now free in the Lord. And if you were free when the Lord called you, you are now a slave of Christ. God paid a high price for you. Do not be enslaved by the world. 1 Corintios 7:22. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eres libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes. Así que no se dejan esclavizar por el mundo. Y sí es verdad que estamos esclavos de Cristo, pero como humanos, operando con nuestras almas que están en el proceso de seguir limpiándose y salvándote y formándose para las cosas de Dios, even though we are saved, but we still have our souls in our humanity that sometimes get mixed up, and we're still trying to conform it to the will of Christ. We're always going to be a slave to something. Siempre vamos a estar esclavos a algo. Pero puedes estar esclavo a Cristo, que te lleva a la libertad. So you can be a slave to Christ, who takes you to liberty. Or you can be a slave to the world, which takes you to death. O puedes ser un esclavo al mundo, que te lleva a la muerte. Filipenses 2:5. You must have the same attitude that Christ had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Filipenses 2:5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morirían los criminales. Entonces tomamos el ejemplo de Cristo y nos conformamos a la voluntad de Dios. So we take the example of Christ and we'll conform ourselves to the will of God. So, ahí hablamos un poco del servicio. ¿Qué es vivir en Cristo? ¿Qué es vivir como cristiano? ¿Qué es vivir en parte de la iglesia? Y entonces, si eres un cristiano, un seguidor de Dios, if you're a Christian, a follower of Christ, then you live to serve. Entonces vives a servir. Y el servicio es un reflejo del Cristo que vive en ustedes. To serve is a reflection of God that lives within us. Entonces, hoy los invitamos a servir con nosotros, y yo sé que uno de ustedes ya han hablado con los pastores de servir en diferentes capacidades, pero no hay también servir donde nosotros queremos en nuestros pensamientos. Me recuerdo cuando era niño y servía con mi papá y era pastor, y era entre semana, porque el fin de semana siempre estamos ocupados en la iglesia y ya no trabaja el baño, y fuimos abajo de la iglesia y
hay 2, 3 pies que puedes ir. Yo era niño en ese tiempo, entonces yo fui con él ahí abajo de la iglesia, y el baño donde estaba quebrado, la entrada estaba aquí, el baño también estaba allá. So fuimos unos 40 pies y él era el pastor, él lo compuso. Y cuando era ya joven, íbamos a remodelar la iglesia, y uno de los miembros era contractor, y él le iba a hacer gratis, pero que no iba a hacer el trabajo, porque él firmaba los papeles y sí ayudabas con las cosas que ocupaban más detalle, pero trabajo, él también tuvo que trabajar para ganar su dinero para su casa. Entonces yo me recuerdo y 2, 3 horas quebrando las paredes para que los que sabían más que yo la pudieran poner más bonito después. Entonces servimos donde hay necesidad. No siempre dice que la Biblia nos enseña, siempre estamos listos para servir, y servimos donde está la necesidad. So we're called to serve. And I remember as a young boy, I was as a pastor's son, the church had a basement, and during the weekend the bathroom broke. So my father and I had to go and fix it, and he was the pastor, the senior pastor, and we just went in that crawl space about 2-3 feet all the way to the back of the bathroom and fixed it. Then when I was a youth, they decided to remodel the church, and one of the members was a contractor, and he was signing all the paperwork, but he had to go work himself to earn money, and he was doing his stuff for free with us, and he would go if something needed to be detailed. But during the work, I remember tearing down the walls and waiting for someone else to put up the sheetrock, and I would help with that too, but they knew what they were doing, I was just helping. So we serve where the need is, not necessarily where we feel we should be, because God is always training us to do that. And we also look at service as worship. También vemos el servicio como adoración. Romanos 12:1. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God, because all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen a su cuerpo a Dios por todos los que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. Entonces, en nuestro servicio es un tipo de adoración. Mateo 25:34, Matthew 25:34. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. I was hungry, you fed me. I was thirsty, you gave me to drink. I was a stranger, you invited me into your home. I was naked, you gave me clothing. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me." Then the righteous one will reply, "Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink, or estrange you and show you hospitality, naked and give you clothing? When did you ever see you sick or in prison and visit you?" And the king will say, "I'll tell you the truth, when you did it to one of the least of me, my brothers and sisters, you were doing it to me." Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, "Vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extraño y me invitaste a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la prisión y me visitaron." Entonces esas personas justas respondieron, "Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? O
te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermos o en la prisión y te visitamos. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de esas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, en servir a los demás, a los que no tienen, a los que no te pueden dar nada, estás sirviendo al mismo Dios, al mismo Cristo. Y Él reconoce ese tipo de servicio, ese corazón de siervo. So when you do these things, you're serving Christ. He recognizes that you're giving to those who can't give back. You're giving those because you have the heart of service. And He recognizes that as praise unto Him as you're doing these things unto Him. And finally says in Matthew 4:10, en Mateo 4:10, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y servirlo solo a Él. In Matthew 4:10 it says, get out of here, Satan, Jesus told him, for the Scriptures say you must worship the Lord your God and serve only Him. So, el vivir la vida del siervo es algo que nos llama a Cristo a hacer, no nomás porque es reflejar a Él, pero también es adoración a Él. So when we serve God, it's not just a reflection of who He is, it's also praise and worship to Him. And He accepts it as such. En la mentalidad griego, in the Greek mindset, había 4 tipos de servidores. And sometimes as Christians, we kind of mirror these 4 types of servants. Y como cristianos a veces reflejamos estos 4 tipos de sirviente. Había el esclavo doméstico. There was a domestic slave. Estaba cerca de la casa, hasta trabajaba dentro de la casa y ocupaba mucha supervisión. So the domestic slave was inside the house and it required a lot of supervision. And many of us start here and we enjoy it here because it's very safe. No hay mucho peligro en la casa, no hay mucha confrontación. Aquí vivimos en la casa bien a gustos. We're here in the house very happily. And so an example of that, un ejemplo de esos es 1 Corinthians 9:13, 1 Corintios 9:13. Don't you realize that those who work in the temple get their meals from the offerings brought to the temple? And those who serve at the altar also get to share in the sacrificial offerings? ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el tiempo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de los que se ofrezca como el sacrificio. Está hablando ahí antes, cuando estaba la nación de Israel, before when there was a nation of Israel, estaba hablando de los levitas, que eran los sacerdotes, pero también tenían no solamente levitas que trabajaban en el templo y en el altar, había unos que se llamaban nazarenos, the Nazarites, y por ese tiempo que tomaban donde tomaban un voto y decían que por este tiempo me iba a separar y tenían derechos de esa comida también y de parte de ese alimento, porque durante el voto se separaron para servir a Cristo. So during that time they took a vow of the Nazarite, and during that time that they were in the vow, not just the Levites would take part of the elements and the offerings that were there, but the Nazarites would too during that time of the vow, because they separated themselves to serve Christ, or to serve God. And so, to be a domestic slave, para ser un esclavo doméstico, es algo bien bonito, donde das y ves a los que traen y usted como siervo ahí recibes también. Pero sí hay mucho supervisión,
Sí, ya sabes, hay mucho estructura. There's a lot of structure and supervision. So ahí aprendemos cómo servir. Aprendemos los métodos, los principios de ser sirviente. We learn the methods and the principles of learning to serve. And then outside the house is a little harder. Afuera de la casa es un poco más duro. Porque ves los esclavos que trabajan en la agricultura. You see the slaves that worked in the agriculture. And it says there in Galatians 6:7, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Those who live to satisfy their own sinful nature will harvest the decay and death from their sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. In 1 Corinthians 3:5-7. After all, who is Apollos? Who is Paul? We are all God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work of the Lord gave us. I planted the seeds in your heart, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It is not important who does the planting or who does the watering. What is important is that God makes your seed grow. Gálatas 6:7. Y no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se la cosecha lo que se siembra. Lo que viven sola para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de la naturaleza, de destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y 1 Corintios 3:5-7. Después de todo, ¿quién es de Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante lo cual ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y plantó la semilla en sus corazones, y Apolos la regó. Pero fue Dios quien lo hizo crecer. No importa quién planta o quién rega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Entonces habla de dos perspectivos de la semilla y de la cosecha. Uno es de tu misma persona, de su cosecha. Y usamos esos comparaciones de la agricultura y la cosecha y la comparamos a la vida espiritual, y también comparamos de la vida espiritual a los que ministramos. Entonces, cuando estamos afuera en la agricultura, hay menos supervisión porque ya estás con más gente. So when you're out in the agriculture, there's less supervision. There's less, because you're ready with the people. And we looked at these two verses, and one talks about your internal harvest and how you care for your own yourself as your own field, as your own way of working the field. And then it also talks about how you partner with others. And so it talks about Paul and Apollos, and one did the planting and the other one did the watering. And he says it doesn't matter who does the planting, who does the watering. What matters is the dependence on God to make it grow. And then había los que vivían separados, those that live separately. En el mentalidad griego, in the Greek thinking, muchos de ellos trabajaban en tiendas en la ciudad. Eran negociantes, pero todavía eran sirvientes o esclavos de sus maestros. So even though a lot of these people were business people, and even though they were business people, they still had to give to their masters. And they may have been slaves or indentured servants, but they had their trust of the master. Tenían la confianza del maestro. Tenían la confianza de ir solos y decir, ni vas a vivir en la casa, ni vas a vivir cerca de la casa, vas a vivir en un lugar
afuera de la casa porque tengo confianza. Ya aprendiste a ir solo. You have learned to go by yourself. Pero todavía vivía en una ciudad. Entonces todavía había un nivel de estructura, pero ya había más separación entre donde vivían los mayorías de los creyentes, los hermanos en Cristo. Había menos porque ahí estás solo ministrando alrededor de los inconversos, los que no creen en Dios. So you're out there and you're by yourself, and yes, there is still structure because you're still in the cities, you're still in the towns, but you're out there surrounded by people that are no longer that aren't all Christians. So there's more trust. It requires more ability that you have developed. And so we're going to see in 1 Peter 5:1-4 an example of that. And now, a word to you elders in the church. I too am an elder and a witness to the suffering of Christ. And I too will share in the glory when he is revealed to the whole world. As a fellow elder, I appeal to you. Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly. Not for what you will get out of it, but because you're eager to serve God. Don't lord it over the people assigned to you care, but lead them to your own good example. And when the great shepherd appears, you will receive the crown of never-ending glory and honor. Primera de Pedro 5:1-4. Y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos en la iglesia. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseados de servir a Dios. No abusen la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su bien ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, reciban una corona de gloria eternos. Entonces muchos de los ancianos de la iglesia reflejan un nivel de autoridad. Quizás eres ya un maestro o tienes por una razón hay alguien aprendiendo de ti en la iglesia. Puede ser dicen en inglés, grupos pequeños, algo en su casa. It can be something in your home. There'll be people under you learning from you. And it's saying, ya que tienes más autonomía, even though you have more autonomy, pero hay más que tienes que estar en mente de lo que Dios quiere más de ti. Dios ocupa más de ti. Hay más responsabilidad y siempre tienes que estar enfocado en lo que Dios dice que no es para nosotros. Tenemos que recordar, es para la honra y gloria de Dios. So when we look at this, we look at where if you're serving in a small group or you're serving as a leader, as a teacher in some capacity, you always have to remember this is for the honor and glory of God. You're approaching in a way of being an elder to those that are under you, a teacher to those that are under you, and you have to always keep that mindset. Even though that we have more autonomy, we're by ourselves, it's for God's glory. Y finalmente son los industrial slaves. Finally, there's the esclavos industriales. And so we see, ellos eran como los capitanes de los albercas los barcos que habían, los gran barcos que iban de un costa a otra costa, llevando, porque tenían totalmente autonomía, hasta lo que nadie iba a saber. El capitán es la ley en su barco.
So a lot of these industrial slaves were like captains of their ships. They go from coast to coast. They have total authority and total autonomy. No one would know what they do when they're out at sea. And so, pero todavía eran un tipo de esclavo. They're described as a type of slave. Y aunque tenías ese nivel de autonomía, todavía tienes un nivel de contabilidad a tu maestro. You still had a level of accountability to your master. Y ese nivel de compatibilidad nosotros tenemos igual con Dios, aunque seas solo, si eres el único cristiano ahí, o si eres el más alto de todo, por dicho, dicen que te dan el respeto más alto alrededor de los demás creyentes. So even if you're considered among the believers that you're surrounded to be high, or you're by yourself and you're the only Christian, that means you have the highest level of autonomy and you're the most level of accountability and responsibility. 2 Corinthians 11:23. Are they servants of Christ? I know I sound like a madman, but I have served him far more. I have worked harder, but have been put in prison more often, been whipped times without number, and faced death again and again. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and day adrift at sea. I traveled on many long journeys. I have faced dangers from rivers and from robbers. I have faced dangers from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced dangers in the cities and in the deserts and on the seas. I have faced dangers from men who claim to be believers but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty, and I have often gone without food. I have shivered in the cold, without enough clothes to keep me warm. Then besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches, who is weak without my feeling that weakness, who is led astray, and I do not burn with anger. If I must boast, I would rather boast about the things that show how weak I am. Segundo de Corintios 11:23. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encargado más seguido, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y día siguiente a la derriba en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman que ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzos y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me ha quedado sin nada de comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no siente esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevarme por mal cambio y si que no
arde de enojo, si debo preferido actarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Entonces ya en ese nivel de autonomía, pueden ver el capitán, pero nosotros vemos que en Cristo nos enseña a llegar a ese nivel de autonomía, es decir, yo quiero ser el más grande siervo que puedo hacer para Cristo. To get to that level of autonomy, I compared it to the captain from a secular perspective, but from a Christian perspective, when you get to that level of autonomy, it's because you want to be that much of a servant. And your worry is about the church. Your worry is about your own weaknesses and how you can be strong for Christ, for the cause of Christ. La preocupación es para la iglesia y aquí llegas a ese nivel de autonomía. Aunque y hasta todavía miras tus propias debilidades y cómo puedes mejorarlos por la causa de Cristo. Entonces, vemos que la vida del cristiano, del creyente, es una vida de servir. Entonces, terminamos esta serie con la invitación de servir en la iglesia, o si no, nuestra iglesia, que sirven en una iglesia donde Dios te llama a servir. Porque muchos dicen que, yo soy cristiano, pero yo me quedo en la casa. No estamos llamados a estar en la casa, no estamos llamados a ser parte de la iglesia, sino de esta congregación otro, porque la iglesia es global. So we're going to finish this series with a call to service. And if it's not here at this church, then connect with the church that you can serve at. Because it's not, we talk about staying at home, but you can only serve so much at home because we're called to the church, a global church. And we love you here, joining here at our church. Hemos visto el visión y el corazón de nuestra iglesia y la declaración de nuestra fe. You've seen the vision, the mission, the heart, and the declaration of faith that we have. And if you can join us in that, amen. Let's work together. Si nos puedes juntarte con nosotros, amén. Hay que trabajar juntos para la causa de Dios. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Lord Heavenly Father, thank you for tonight. Thank you for everything you've given us. Gracias, Padre, por todos los que nos has dado. Háblanos como creyentes y enséñanos a servirte para tu honra y tu gloria, con las propias motivaciones y con sabiduría para servirte y a honrarte. Lord, give us the strength. Always have us check our motives when we serve you. Let it be for your honor and your glory forever and ever. Amen.